¿Ya? Sí, webinar. Buenos días a todos nuevamente. Gracias por su presencia el día de hoy a este nuevo webinar informativo impartido por parte de nuestro nuevo asociado, la empresa P3, Process to Profit, sobre el tema Administra tu proyecto usando monday.com. El temario de esta presentación es el siguiente. Conoce cómo puedes administrar proyectos de cualquier tipo utilizando la plataforma monday.com. Ahorra tiempo y obtén el máximo beneficio de las funcionalidades de Monday para simplificar la gestión de proyectos. Les voy a presentar nuestro ponente, el señor Efren Martínez Camacho. Efren es consultor de procesos de negocio, mejora continua y transformación digital. Realizó sus estudios de ingeniería industrial en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Se ha certificado como auditor interno en la norma ISO y estudió la especialidad en negocios de finanzas y garantías en la EBC. Tiene más de 12 años de experiencia diseñando y implementando sistemas de gestión de la calidad, optimizando procesos y desarrollando una cultura organizacional basada en dar cumplimiento a los requisitos de los clientes para impulsar las metas de negocio en industrias de la construcción, automotriz, afianzadora y de servicios. Ahora voy a dejar la palabra a Efren, pero nada más les quiero recordar que en cualquier momento de la presentación tienen la posibilidad de escribir todas sus preguntas abajo de su pantalla en la sección Q&A y tomaremos el tiempo necesario para poder contestarles. Nuevamente, gracias a todos y Efren, ya te dejo la palabra. Alexandre, muchas gracias por el espacio, por la invitación y quiero agradecer a todos los asistentes por atender el webinar y estoy seguro que puede ser información valiosa para ustedes. Pues entrando ya en materia, voy a hacer una breve presentación de nosotros. Nosotros somos una firma de consultoría que nos dedicamos a la transformación digital en distintas industrias y en distintos sectores y tenemos presencia en México y en Latinoamérica. El día de hoy, el tema del webinar es administrar proyectos utilizando monday.com. Monday.com es una plataforma que es un software as a service y es un espacio de trabajo en el cual nos ayuda a gestionar proyectos, a gestionar flujos de trabajo, a gestionar procesos. Y los temas que quiero abordar con ustedes de manera general son cuál es la estructura general de la plataforma, qué son los tableros dentro de Monday, qué son los paneles, cuáles son los tipos de columnas que nosotros podemos utilizar dentro de nuestros tableros, las automatizaciones en la plataforma, las integraciones, el tipo de usuarios y los permisos. Todos estos puntos, de una manera general, nos van a dar un acercamiento a cuáles son las características de Monday para poder nosotros utilizarla para nuestros proyectos y nuestros flujos de trabajo. Entonces, ahorita me voy a ir a mi plataforma de Monday. Perfecto. Estoy aquí ya dentro de mi cuenta de Monday y los espacios de trabajo principales que les quiero mostrar es esta sección que son los tableros y la sección de paneles. Primero voy a empezar a hablar de los tableros y los tableros es el lugar en donde nosotros vamos a diseñar de acuerdo a las características que ya tiene la plataforma, cuál es la estructura general que nos va a ayudar a nosotros a llevar a cabo la administración de nuestros proyectos, la administración de nuestros procesos o la administración de nuestros flujos de trabajo que queramos gestionar desde monday.com. Una de las ventajas que tiene Monday es que nosotros podemos
utilizar alguna de las plantillas que ya están precargadas para llevar a cabo proyectos de distintos tipos. Y la estructura de estas plantillas, de acuerdo a cómo está configurada de inicio, nos ayuda a que podamos nosotros abarcar proyectos que tienen que ver desde marketing, producción de contenido, administración de proyectos, ventas y clientes. O sea, podríamos utilizar esto como una herramienta de CRM para dar seguimiento a nuestros clientes, desarrollo de software. Ya tenemos también plantillas que tienen que ver con administración de recursos humanos. Entonces tenemos muchas opciones para sacarle provecho a la plataforma monday.com. Yo aquí descargué para mostrarles una plantilla que está precargada con llevar a cabo administración de proyectos siguiendo la metodología del PMO, y tenemos aquí este tablero en el cual cumple con las características de tener el seguimiento bajo la metodología de PMO, pero también algo que es importante mencionar sobre Monday es la flexibilidad que tiene para que nosotros podamos diseñar los tableros de acuerdo a las características de nuestra empresa. Así como este es un ejemplo basado en PMO, nosotros podríamos también llevar a cabo gestión de proyectos bajo metodologías Agile. Aquí, en este ejemplo que les quiero mostrar, se descargó esta plantilla con información que nos puede ayudar a ver cómo podemos ir nosotros llevando a cabo nuestra gestión del proyecto, y también se descargó aquí la misma estructura que tenemos acá, pero sin información para que nosotros ya la vayamos alimentando. Y también, además de tener tableros precargados, tenemos la flexibilidad de crear el nuestro con las funcionalidades de la plataforma. Yo aquí preparé uno para esta pequeña demostración, en el cual tiene una estructura para administrar proyectos de cualquier tipo, y es la siguiente. Nosotros tenemos aquí esta sección que se llaman grupos, y los grupos que yo habilité para este ejemplo tiene que ver con dar seguimiento a un proyecto desde la etapa de inicio. También tenemos la etapa de planificación, la etapa de monitoreo y control y la etapa de cierre. Entonces, mi tablero, que lo encuentro de este lado, que se llama ejemplo de administración de proyectos, que el enfoque es poder llevar a cabo la gestión de un proyecto que puede ser de cualquier tipo, está dividido en estas etapas o en estas fases, que aquí las estoy mostrando agrupadas en estas secciones, en estos grupos. Ahora, cada una de estas líneas, que se le llama un ítem o un pulso, pues nos va a decir cuáles son las actividades que tenemos que nosotros llevar a cabo para la correcta ejecución de nuestro proyecto. Y les voy a mostrar cuáles son las columnas que habilité para esta demostración del proyecto. En primer lugar, yo habilité una columna de persona, en el cual puedo yo tener a una persona o más de una persona que esté a cargo de un ítem o de un pulso. Y esto me va a ayudar para que yo le pueda dar seguimiento a que se lleve a cabo esa tarea. También habilité una columna de estado en el cual yo definí que quiero tener un estado que se llama en proceso, estancado, listo y sin iniciar, pero fácilmente puedo yo diseñar las etiquetas que requiera para que tal vez los estados de mi proyecto sean algunos otros. Entonces, siempre voy a resaltar que Monday es una plataforma muy flexible y que se adecua para que, ya sea en cualquier
área de la empresa o cualquier proceso, cualquier proyecto, nosotros podamos utilizar la plataforma y sacar beneficio de ella. También habilité una columna de fecha en la cual puedo tener como fecha un día, pero también puedo tener una hora específica de fecha para cierta tarea. En este caso, la columna de fecha que yo habilité es el día en el cual se debe de cumplir cada uno de mis ítems o cada uno de mis pulsos. También tengo aquí una columna de documentación para tener en un solo espacio de trabajo, que es Monday, la información que me es relevante a llevar a cabo mi proyecto o a llevar a cabo mi proceso o mi flujo de trabajo. En este caso, podemos nosotros tener documentos de cualquier tipo y los podemos cargar, ya sea documentos desde mi computadora o si tengo yo ya un espacio en la nube que puede ser Drive, Dropbox, OneDrive, puedo cargar yo aquí documentos de cualquier tipo y si yo utilizo documentos que tenga en la nube, estoy aprovechando una de las características de Monday, que es tener un ambiente colaborativo en el cual yo veo en tiempo real cuál es el progreso de mi trabajo al tener involucrados a todos los participantes en estos tableros, al que ellos estén llenando la información y yo poder visualizarlas si yo voy a ser el administrador del proyecto o si yo quiero que el sponsor del proyecto o mi cliente vea cómo se va desarrollando, pues tener esta información en tiempo real y de manera colaborativa. Entonces, aquí yo habilité una columna de documentos para mostrar esto. También habilité una columna de progreso en la cual puedo ir poniendo el porcentaje que se va completando de acuerdo a, en este caso, es de acuerdo a mi columna de estado. Si yo aquí pongo que mi columna de estado está lista, se va a ver reflejada en mi columna de progreso y también puedo aquí configurarla con el porcentaje que yo quiera dependiendo de mi columna de estado. Entonces, trabajando en conjunto diferentes columnas, yo voy a poder darle seguimiento al estatus de mi proyecto. Entonces, eso también es una de las características que podemos obtener del utilizar las diferentes tipos de columna. También aquí quise mostrar una columna de presupuesto. Tenemos una columna de presupuesto planeado y también tenemos una columna de presupuesto ejercido. Esto lo quise dejar de esta manera porque cuando estemos platicando de la parte de paneles en la cual vamos a tener los indicadores que nosotros elijamos que queremos mostrar y dar seguimiento, hice un pequeño ejercicio con estas columnas para ver cómo se relacionan con la información que obtengo de ellas y también yo aquí habilité una columna que tiene que ver con una fórmula en la cual estoy tomando la información de mi columna de presupuesto ejercido y de mi presupuesto planeado. Y también puse una columna de riesgo, que en este caso, pues los estatus de mi riesgo es bajo, medio y alto. Ahora, ¿cómo yo creo un tipo de columna? Simplemente le doy clic aquí y yo puedo elegir de un menú de columnas cuál es la que yo quiero utilizar para mostrar información relevante para mi proyecto. Yo ya utilicé una columna de estado en el cual el estado es el estado de avance, pero yo puedo configurar mis etiquetas para que muestre cualquier otro tipo de estado. Por ejemplo, en mi columna de riesgo yo utilicé esta característica de las columnas de estado para mostrar el nivel de riesgo que puedo tener en cada uno de los pulsos o de los ítems de mi proyecto. También utilicé esta columna de personas, que esta columna de personas me ayuda para tener una trazabilidad y asignar tareas específicas a los involucrados del proyecto.
utilicé una columna de números que en este caso lo quise ejemplificar como una parte que tiene que ver con presupuesto, pero también esta columna de números puede ser cualquier número que me sea relevante para lo que yo quiero mostrar. Entonces, la sección de tableros tiene una opción muy grande para poder poner columnas que nos muestren distinta información que me va a ser útil a mí en el seguimiento a mi proyecto. Ahora, ya que estuve platicando de las columnas que tienen que ver con números, me gustaría mostrarles que en las columnas de número yo puedo utilizar ponerle aquí cuál es la unidad que yo estoy mostrando. Puede ser una unidad que tiene que ver con pesos, puede ser alguna unidad que tiene que ver con un sistema de medición, o puedo yo customizar la unidad que estoy mostrando. Entonces, esto nos da también la ventaja de saber cuáles las cantidades que estoy mostrando, pues en qué se están expresando. Entonces, para añadir una columna, simplemente elijo aquí. Ahorita voy a elegir una columna de texto, que aquí esta columna de texto me permite escribir información relevante sobre el proyecto. Entonces aquí yo voy a poner que actualizar la última información, digo a manera de ejemplo. Entonces así de fácil es complementar y añadir columnas a mis tableros. ¿Y cómo agrego pulsos o cómo agrego ítems? Simplemente es dando clic y tecleando lo que yo quisiera complementar en mi tablero. En este caso es el grupo de inicio. Después de que documenté la definición inicial del proyecto, identifiqué a los participantes y a lo mejor aquí voy a poner comunicar calendario de revisiones. Entonces, a manera de ejemplo, así es como agrego ítems o como agrego pulsos. Para este ejemplo, habilité en alguno de estos ítems una función que es tener como un checklist. En este caso, en el pulso o en el ítem que se llama documentar la definición inicial del proyecto, para poder dar seguimiento, yo habilité aquí que se tiene que cumplir con tener la definición de objetivos SMART. Lo voy a cruzar y de esta manera me va a mostrar aquí que ya tengo una palomita en color verde, lo cual me está indicando que se ha completado las características que deben de cumplirse para tener este ítem o este pulso listo. En este caso, yo aquí puse que se debe cumplir con un análisis de stakeholders, entonces lo puedo tachar. Incluso podría yo cargar aquí el archivo de cuál es este análisis de los stakeholders para tener toda la información dentro de mi tablero y dentro de mi grupo que es relevante al inicio del proyecto. O incluso podría yo cargar aquí en la columna que he habilitado de documentación cuál es este análisis de los stakeholders que me va a ayudar a gestionar mi proyecto durante todas las etapas. Entonces, de esta manera puedo yo ir marcando cuáles son las tareas que voy cumpliendo. Por ejemplo, analizar requerimientos o elaborar mi WS del proyecto. Entonces, me va a ayudar a tener este seguimiento de lo que va cumpliéndose a lo largo del proyecto. Entonces, eso es en cuestión de cuáles son mis tableros y cuáles son mis columnas. Algo que también les quiero platicar, que es una de las ventajas y yo encuentro algo muy poderoso en Monday, es la parte de las integraciones y la parte de las automatizaciones.
voy a empezar a platicar sobre las integraciones. ¿Qué son las integraciones? Las integraciones es la manera como nosotros podemos ligar la información que generamos en distintas aplicaciones con nuestros tableros. Hoy en día las organizaciones utilizamos muchas aplicaciones, muchos tableros diferentes porque nos van a dar información relevante para nuestra operación y el espíritu de Monday es que haya esa conexión entre la información que se genera en un lado para poder utilizarla dentro de la plataforma Monday y que no se quede aislada. Entonces, las integraciones es poder conectar esa información que se genera en un lado para que podamos gestionar nuestro proyecto y podamos gestionar nuestro flujo de trabajo. Entonces, aquí nosotros tenemos un montón de aplicaciones que podemos conectar con Monday. Por ejemplo, aplicaciones que tienen que ver con trabajo remoto, Zoom, Slack, Microsoft Teams, aplicaciones de comunicación como son Gmail, LinkedIn, Slack, Outlook, aplicaciones que tienen que ver con marketing, aplicaciones que tienen que ver con CRM como Copper. Entonces, esta información que nosotros generamos en otras aplicaciones a través de estas recetas, podemos tenerlas conectadas y podemos no tener estos silos funcionales en la información que trabajamos en nuestra organización, haciendo uso de las diferentes plataformas y tecnologías de información. Entonces, algo que es muy poderoso en Monday es que tenemos una opción muy grande de tener integraciones con diferentes aplicaciones. Y otra de las grandes ventajas y fortalezas que yo encuentro en Monday es la parte de automatizaciones. Las automatizaciones funcionan a través de recetas que ya están definidas para poder ahorrarnos trabajo cuando se cumplan ciertas características. Y tenemos diferentes tipos de automatizaciones. Tenemos automatizaciones que tienen que ver con cuando cambia el estado de nuestra columna dentro de nuestros tableros, que suceda algo como notificar a alguien o como habilitar otro pulso o como cambiarlo de tablero o como poder archivarlo. Entonces, dependiendo de cuáles son las recetas que nosotros tenemos configuradas, vamos a tener la ventaja de ahorrarnos trabajo manual y esto nos trae que dependemos menos del factor humano. Por ejemplo, si tenemos que notificar cada cierto periodo de tiempo que se cumpla una tarea, pues podemos nosotros sacar ventaja de estas recetas que ya están diseñadas. Y tenemos un montón de recetas que en sí como funciona es que cuando se cumplen ciertas condiciones se va a disparar una acción. Yo aquí habilité una que les quisiera mostrar que tiene que ver con el estado. Entonces, utilicé esta receta que tiene que ver cuando el estado y se refiere a las columnas de estado dentro de mi tablero y en este caso el estado tiene que ver con si está en proceso, si está estancado o si es una tarea que se lleva en curso. Entonces yo estoy seleccionando aquí esa columna. Cuando el estado cambie, y yo elegí aquí cuando el estado cambia estancado porque es relevante para mí saber cuando una tarea se ha estancado y estoy pidiendo que me notifique a través de un mensaje muy sencillo en el cual elegí dentro de las columnas y las características de mi tablero. Aquí yo estoy pidiendo que me mencione cuál es el pulso o cuál es el ítem y cuál es el estatus. Y la notificación va a ser para mí, pero también yo podría elegir que notificaran a alguien de mi equipo de trabajo o que notificaran a los suscriptores de mi tablero
o a cualquier persona que esté involucrada. En este caso, la configuré para que la notificación sea para mí y les quiero mostrar cómo funciona. Por ejemplo, si yo tengo... si yo tengo aquí un ítem o un pulso y le voy a cambiar el estado a estancado, me va a aparecer dentro de las notificaciones de mi tablero que en ese pulso o en ese ítem estoy estancado. Esto me ayuda para dar un seguimiento y poder avanzar y saber qué es lo que está sucediendo en este pulso en específico que tiene que ver con comunicar calendario de revisiones. Entonces, al saber que estoy estancado, puedo accionar algo para que mi proyecto avance y no tenga algún retraso. Pero también esta notificación, yo lo que hice es que me mande un mensaje a mi bandeja de entrada para también saber qué es esto que se está estancando. Entonces, a mí me llegó un correo que tiene que ver con la notificación que se ha hecho de este estatus. Entonces, comunicar calendario de revisiones tiene estatus estancado, entonces sé que en este ítem algo se ha estancado y puedo ir a mi tablero desde aquí, desde este link que me llegó a mi correo, porque así yo habilité que me llegara ese correo. Entonces, esta sección de integraciones y esta sección de automatizaciones le da mucha fuerza a mi plataforma de Monday para ahorrarme trabajo, para no perderme información que me sea relevante y yo puedo configurarla con mucha flexibilidad. Entonces, hay que recordar que esta plataforma es muy flexible, incluso yo puedo aquí estar jugando con mis columnas y acomodarlas de la manera como me sea más fácil a mí llevar a cabo la información. Incluso también aquí puedo yo jugar con los pulsos e irlos acomodando pues conforme sea relevante, los puedo cambiar de grupo. Entonces, de esta manera es muy fácil que lo que estoy yo mostrando dentro del tablero sea realmente lo que sucede en mi organización, en mis flujos de trabajo, en mis proyectos, en mis procesos. Entonces, esa es una manera de siempre mostrar dentro de mis espacios de trabajo lo que se está reflejando en el día a día y en la realidad en mi organización, en mi empresa. Entonces, esto es sobre la parte de los espacios de trabajo. Algo que también les quiero platicar es sobre los usuarios. Por ejemplo, si yo quiero conocer cuáles son los usuarios que tengo dentro de estos tableros, aquí yo puedo ver que estos son los participantes. Esta coronita indica que yo soy el propietario del tablero y como propietario yo tengo la ventaja de darle estructura y de controlar lo que sucede dentro de este tablero. Pero si quiero que alguien más de mi equipo, yo puedo darle esas características a más de una persona como propietario. Entonces, así no dependen solamente de que una persona tenga el control y pueda actualizar o pueda cambiar la estructura de los tableros, pueden también asignarlo a más de una persona en caso de que lo requieran de esa manera. Entonces, tenemos diferentes tipos de usuarios. También podríamos nosotros tener usuarios invitados que podrían ser clientes o que podrían ser sponsors, los cuales solamente visualicen la información que sucede dentro de nuestros tableros y espacios de trabajo sin que ellos puedan actualizar información. Entonces, puede utilizarse nada más como una manera informativa para que conozcan en tiempo real cómo se está desempeñando el proyecto de interés. Relacionado con los usuarios,
algo que me gustaría resaltar en este enfoque inicial hacia la plataforma Monday son la parte de permisos del tablero. La parte de permisos es muy importante para que a mí me dé mayor seguridad y disminuya el riesgo de algún cambio involuntario en la información que se maneja. ¿Cómo se utiliza esta parte de permisos? Por ejemplo, aquí yo en mi cuenta de Monday habilité que en este tablero todos los participantes puedan editar todo. Eso significa que ellos pueden editar el contenido y pueden editar también la estructura del tablero y pueden actualizar información incluso en los pulsos o en los ítems los que no han sido asignados a ellos. Entonces, esa característica es que todos pueden hacer de todo. Si yo elijo editar contenido, esto ya es un nivel de seguridad un poco mayor porque a los participantes no les permite que ellos cambien la estructura de mi tablero. ¿Y cuál es la estructura de mi tablero? La estructura de mi tablero son los grupos que yo aquí habilité para dar seguimiento a mi proyecto, que tiene que ver con las etapas de inicio, planificación, monitoreo y control y cierre. No podrían ellos cambiar esta estructura, no podrían ellos cambiar las columnas o añadir más columnas o cambiar el tipo de columna, porque es posible cambiar el tipo de columna. Entonces, no podrían ellos hacer alguna de estas acciones, solamente la información dentro de esta estructura inicial. Ahora, ¿cuál es el siguiente tipo de permisos que todavía me da mayor control sobre lo que sucede dentro de mi tablero y de mis espacios de trabajo? Es que los participantes puedan editar las filas que han sido asignadas a ellos. Entonces, eso a mí me asegura que, por ejemplo, si yo aquí habilité para que planificación de riesgos sea gestionada por Alfredo, solamente Alfredo pueda actualizar la información relevante a este ítem que tiene que ver con planificación de riesgos. Y eso me da mayor seguridad para que solamente los usuarios asignados a ciertos pulsos puedan actualizar eso. Entonces, es muy importante mencionar que tenemos estas características, o si algún usuario queremos que sea solamente de lectura, lo podemos hacer de esta manera. Entonces, esta sería la opción, que únicamente es informativo para que conozcan cuál es el desempeño de mi proyecto, cuál es el desempeño de mi proceso o del flujo de trabajo que yo estoy mostrando. Entonces, ya les platiqué de los espacios de trabajo, los tableros, los grupos, las columnas, los usuarios, los permisos, y ahora me voy a ir a una parte muy importante que es la sección de paneles. Esta sección de paneles me gusta porque muestra los indicadores que yo quiero habilitar, que son relevantes para que yo conozca cuál es el desempeño de mi proyecto. En este caso, yo escogí mostrarlo de esta manera. Escogí mostrar un widget habilitado con el estado de mi proyecto, en el cual de una forma muy fácil y dando clic me va a decir cuáles son los pulsos o los ítems que en este caso tienen el estatus de listo. Entonces, si yo quiero dar un seguimiento rápido a estos ítems, dándole clic me hace un filtrado de cuáles son los que tienen este estado, o puedo conocer cuáles son los que están en proceso. Incluso puedo conocer cuáles son los que están estancados, si yo quisiera resolverlos y ver qué sucede, o los que todavía no inician. Entonces, de una manera muy rápida y dándole clic, me hace un filtrado y me dice, ok, mira, el pulso que tiene que ver con comunicar calendario de revisiones está estancado. Entonces, de esta manera yo puedo
ver qué está sucediendo. Habilité aquí este widget que tiene que ver con mostrar un número porque me va a dar una idea de cómo va mi proyecto. En este caso está relacionado con el presupuesto y tenemos que de manera general estoy teniendo un ahorro de 500. Entonces, después vamos a ver cómo es el presupuesto en cada uno de estos, de las etapas de mi proyecto, pero esto podría ayudarme para tener un panorama general en este caso yo lo quise mostrar así, del presupuesto de mi proyecto. Ahora, también habilité aquí en un panel que tiene que ver con las fechas. Para mí me es importante conocer, dependiendo de la fecha, cuáles son los pulsos o los ítems que tienen que irse cumpliendo. Y, por ejemplo, vemos que el día de hoy tenemos que en el grupo de monitoreo y control, el control de cambios tiene que estar listo el día de hoy a las 10 de la mañana y tiene un estado de listo. Pero así como lo tengo aquí en mi plataforma de Monday, que habilité un espacio de calendario para ver cuáles son las fechas de cumplimiento de cada uno de mis pulsos. También lo quise así conectar con mi calendario de Google y aquí vemos que se está mostrando que el control de cambios tiene una fecha de cumplimiento para el 26 de agosto y que debe estar listo a las 10 de la mañana. Para mostrarles la conexión que habilité entre mi tablero de Monday y mi calendario de Google, me voy a ir a mis espacios de trabajo, a mi tablero que estamos mostrando el día de hoy y vemos que dentro del grupo de monitoreo y control, el ítem que tiene que ver con control de cambios y que habilité una fecha de cumplimiento del 26 a las 10 de la mañana, podría yo actualizarlo y ahora le voy a poner que, por ejemplo, podría ser a las 11 y vamos a ver ese cambio reflejado en mi calendario de Google. Entonces, yo aquí tengo un control dentro de mi calendario y también lo tengo dentro de mi cuenta de Monday. Para yo saber cómo se tienen que ir cumpliendo con cada una de las tareas o con cada uno de los ítems o de los pulsos. En este caso estamos viendo aquí el ejemplo de administración de proyectos. Y mi tarea que tiene que ver con control de cambios, pues vemos que ya se ve reflejado que debe ser terminado en agosto 26 a las 11 de la mañana. También yo aquí habilité una vista que me muestra, dependiendo de los usuarios, cómo son las tareas que ellos deben de ir cumpliendo. Entonces, esto también pues me ayuda a ver por fechas cómo es que los participantes de mi tablero van a ir, tienen que atender estas actividades o estos ítems o estos pulsos que se les han asignado. Y recordando que diseñé mi tablero, bueno, no diseñé, incluí información relevante para mí que tiene que ver con el presupuesto planeado y el presupuesto ejercido y habilité una columna de fórmula. Estoy utilizando esta información para mostrar en mis paneles de indicadores de cómo va mi proyecto, este estatus gráfico en el cual yo aquí muestro por cada una de las etapas de mi proyecto, que es inicio, planificación, monitoreo y control y cierre, cómo está mi presupuesto. Entonces vemos que aquí pues tenemos un presupuesto planeado de 5,000, un presupuesto ejercido de 6,000. Aquí tenemos un sobreejercicio de 1,000 y en mi siguiente etapa pues tenemos un subejercicio de 1,000
Y yo quise mostrar a manera de ejemplo estas características para poder incluir también diagramas dentro de mis paneles que me muestran información valiosa y que yo puedo estas vistas compartirlas con usuarios. Entonces yo podría aquí compartir la liga de estos paneles para que se viera en mi organización, en alguna pantalla o compartir el link dentro de algún usuario que necesite ver esta información. Entonces, a manera de resumen, les puedo platicar que Monday es un espacio de trabajo, que es un software as a service que está en la nube, el cual nos ayuda para tener dentro de un mismo ambiente la gestión de procesos, la gestión de flujos de trabajo, la gestión de proyectos que los podemos llevar a cabo a través de diferentes metodologías, que tiene mucha flexibilidad para que nosotros lo utilicemos de acuerdo a las características de cualquier área de la organización, a las características de nuestro proyecto o a las características de un flujo de trabajo predeterminado, que tenemos la ventaja de poder, a través de nuestros usuarios y de nuestros permisos, tener protegida la información, que podemos compartir esta información para que haya usuarios que solamente la visualicen, que podemos nosotros tener habilitados paneles de indicadores para dar seguimiento a ciertos KPIs que nos sean relevantes, y que esta plataforma de Monday está pensada para que sea colaborativa, para que sea trabajo en tiempo real, y también poderla llevar con nosotros a través de descargar la app en nuestro smartphone o en una tablet, en cualquier device, para aprovechar la tecnología y para tener en nuestro bolsillo una herramienta de trabajo que podemos nosotros en cualquier momento accesar a ella y actualizar la información. Entonces, de manera general, esta es la plataforma de Monday. Respecto a la colaboración que tenemos nosotros con la Cámara y para los afiliados, queremos ofrecer un 15% de descuento a las iniciativas que ustedes tengan en cuestión de la configuración e implementación de Monday en su organización, a través de tener un diagnóstico y un seguimiento. Y si ustedes tienen alguna otra necesidad de transformación digital, estamos ofreciendo un diagnóstico sin costo para los afiliados en cualquier tema que tiene que ver con transformación digital, basado en metodologías y mejores prácticas para ofrecer las plataformas que más les ayuden a ustedes a cumplir con sus metas de negocio. En general, esta es la información que quise compartir con ustedes el día de hoy, y Alexandre, me dará mucho gusto el poder charlar o el poder tener interacción de preguntas que se tengan con los asistentes. Gracias a ti, Efraín. Muchísimas gracias por tu presentación y tus explicaciones. Entonces, en efecto, tenemos algunas preguntas que te voy a compartir ahora mismo. Entonces, la primera es que nos pregunta Rob, ¿pudieran enviar un acceso de prueba? Por supuesto que sí. Con todo gusto lo enviamos, y además de dar el acceso de prueba, podemos ofrecer tener una sesión introductoria para configurar la plataforma, para mostrar de manera general cómo se utiliza, y que esta prueba sea funcional. Podemos ofrecer un trial de 14 días sin costo, con todo gusto, y
si me mandan un correo, podemos coordinar, aquí está mi cuenta de correo, podemos coordinar el dar este trial sin costo y tener una sesión para que conozcan Monday, para que exploren el potencial y las ventajas que tiene. Sí, sí se puede. Muchas gracias, Efraín. Tenemos 3 otras preguntas. Una de Marisol, que nos dice: hola, la información que nos presentas se puede utilizar en todas las versiones de Monday. Sí, podría especificar un poco más a qué se refiere con todas las versiones de Monday, pero de manera general te puedo decir que sí, que esta información que estamos viendo está en la plataforma que ahorita cualquier usuario podría accesar con las mismas características que yo estoy aquí utilizando en mi cuenta. Muchas gracias, Efraín. Tenemos 2 preguntas de Susana. Entonces, la primera es: ¿se puede integrar con alguna aplicación de time tracking para tener el tiempo efectivo que lleva cada actividad? Totalmente, es una gran pregunta. Voy ahorita a mostrar que está habilitada una columna de time tracking. Aquí tenemos mi columna de time tracking en la cual yo puedo echarla a andar cuando empiece una actividad, y si yo conecto mi columna de time tracking, por ejemplo, con mi costo de hora hombre o con mi costo de operación, puedo habilitar un presupuesto. Sí, así es. Gracias, Efraín. Otra pregunta de Susana: ¿es posible hacer una secuencia de actividades que de forma automática se cierre una y se abra otra? Sí, es posible tener una secuencia de actividades. Nosotros podemos también aquí utilizar la herramienta de columnas para ligar actividades y para definir dependencias de alguna columna a otra, por ejemplo. Y también podemos utilizar nuestras automatizaciones para que cuando se den ciertas condiciones se disparen ciertas acciones. Entonces, sí se puede, por supuesto, hay que analizar cuáles son las características y es totalmente posible. Gracias, Efraín. Otra pregunta de Daniel: ¿se puede migrar proyectos de Smartsheet hacia Monday? Totalmente se puede migrar. Nosotros podemos importar información de Smartsheet a Monday y hacer las adecuaciones. Ahora, cuando hay migraciones de una plataforma a otra, no es automático porque, por ejemplo, si en Smartsheet ustedes tienen habilitadas ciertas funcionalidades, ciertas reglas, eso cuando tú lo descargas, que lo puedes descargar en Excel, y cuando lo importas a Monday desde Excel, no se conservan. No es posible, pero la información general sí se puede descargar y nada más es cuestión de hacer nuevamente las conexiones, las integraciones, pero es totalmente posible. Gracias, Efraín. Otra pregunta, son varias preguntas de Luis que nos pregunta: ¿cuál es el costo de esta plataforma? Muy bien. Los costos están disponibles en nuestra página, en la página de monday.com, y hay distintos tipos de licencia. Ahorita yo les voy a mostrar. Aquí están se van a Monday, está aquí la parte de precios. Y hay distintos tipos de licencia y el licenciamiento va de 5 licencias en 5 licencias. Un momento, está cargando la página. Ahorita muestro los precios, pero están públicos en monday.com. Gracias, Efraín. ¿Quieres que te... Mira, okay. Justo aquí están los precios y van de 5 usuarios en 5 usuarios, dependiendo
cuál es el plan que sea el que necesiten para su organización y aquí ustedes pueden consultarlos. Perfecto, muchísimas gracias, Efren. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario de David también con algunas preguntas. Te la voy a compartir, Efren. Entonces nos dice David, muy interesante, Efren, me gusta mucho, especialmente con la parte de propietario, super user, connections, correo, etc. Tengo preguntas también. Cuando dices presupuestos, ¿son de gastos solamente o de ingresos? Y en este caso, ¿cómo sirve? Muy bien, perfecto. Bueno, primero sobre los usuarios, sí es muy útil el poder aquí definir cuáles son los usuarios que vamos a invitar a nuestro tablero, tener desde usuarios que son propietarios, usuarios que solamente ingresan información y asignarles permisos o solamente visualización. Y sobre el ejemplo que yo habilité, el presupuesto es un presupuesto de gasto. Entonces, aquí es un presupuesto que yo tenía considerado, un presupuesto planeado de gasto y un presupuesto ejercido de gasto. Y así es como utilicé mi columna de fórmula para poder mostrar aquí cómo dependiendo del presupuesto, se iba comportando. Eso lo hice porque es información que yo quiero tener aquí a la vista, pero se tiene toda la flexibilidad de mostrarlo. Puede ser también un presupuesto de ingreso. Gracias, Efren. De hecho, sigue la pregunta de David y nos dice lo siguiente. Sobre la misma parte, ¿podemos tener extracciones para finanzas, por ejemplo, para hacer previsiones, accruals? ¿No hay tareas con etapas, es decir, con fechas límites por una sola tarea? O sea, ¿podemos tener fechas límite por una sola tarea? Claro que sí. Y sobre la parte de conectar con finanzas, si nos puede dar más información, pero sí se podría tener ligado a una parte de finanzas, nada más entender, porque incluso podríamos nosotros habilitar y llevar la información de este tablero que solo sea relacionado con presupuestos a un tablero en el cual finanzas pueda accesar esa información y si finanzas utiliza cierto software, si nosotros configuramos un tablero para finanzas que de manera, a través de ciertas reglas, la información viaja a ese tablero, ellos podrían exportar la información en Excel y cargarla a un software. Entonces, se puede tener este tipo de utilización de la información. Nos pregunta también David, ¿cómo sirve la parte riesgos? ¿Quién puede evaluar y cómo? ¿Qué representa? Ok, muy bien. Nosotros podemos incorporar aquí nuestra metodología de riesgos. Yo solo habilité una columna de riesgos, pero podríamos tener una columna que tenga que ver con la probabilidad y con el impacto y determinar a través de eso cuál es mi riesgo. Incluso podría yo, así como habilité una notificación con con mi estatus de estancado, yo puedo habilitar notificaciones cuando se cumplan ciertas condiciones de riesgo. Entonces, puedo yo llevar aquí una visualización o una gestión de riesgo y tener notificaciones cuando ese riesgo ya no sea aceptable para mí o ya tenga que hacer algo específico para administrarlo. Muchísimas gracias, Efren. Tenemos un par de preguntas de Guadalupe que nos pregunta lo siguiente. ¿Algún ejemplos de educación que pueda enviar por correo? Y en educación, ¿se puede dar seguimiento de planes educativos cuatrimestrales? Sí, totalmente. Monday es muy flexible, súper flexible para dar seguimiento a planes. Se me ocurre que se puede tener habilitado un tablero por panel y el seguimiento tenerlo a través de tal vez un checkbox, ¿no? De planes y tener aquí
un estado de seguimiento de planes, totalmente se puede dar seguimientos, solamente hay que visualizar de qué manera es más conveniente y es totalmente cubriendo las características del usuario o de la organización, pero se puede hacer. Gracias a ti, Efraín. David nos comparte otras preguntas. Nos dice, mencionaste los KPIs. ¿Cómo sirve? ¿Hay posibilidades de conectar con las tareas de Outlook, por ejemplo? Sí, así como yo estoy aquí conectando mi Gmail, podríamos tener nosotros una integración con Outlook. Por ejemplo, tenemos aquí integraciones con Outlook. Sí, se puede tener ese flujo de información que aquí son estas son todas las integraciones que podemos tener con Outlook. Tenemos 9 posibles integraciones. Y sobre la parte de los KPIs, nosotros con la información que tengamos dentro de nuestro tablero y en la sección de paneles, podemos habilitar utilizando todos estos widgets para definir cuáles son los KPIs que más nos sean relevantes. Entonces, tenemos muchas opciones de ver qué es lo que es relevante para nosotros para mostrarlo en la parte de paneles. Gracias, Efraín. David también nos pregunta, regresando a los gastos, ¿cómo y con quién se calculan y controlan? Muy bien. Sobre los gastos, si tú tienes, y creo que le voy a dar un enfoque ya sobre la parte más bien de metodología de administración de proyectos. Si tú estás construyendo el presupuesto de los gastos de tu proyecto, digamos que la metodología de PMI te dice que debes de construir el presupuesto con la persona que va a ser el responsable de ejercerlo en un proyecto en el cual va a estar, es multiárea y es con muchas personas. Lo aconsejable es que el presupuesto lo vaya colocando cada líder de etapa, porque si lo hace el administrador de proyectos o el líder de proyecto es el experto en metodologías y en dar seguimiento y el que va a poner todos esos recursos orientados a que se cumplan los objetivos del proyecto, pero muchas veces no es el experto en cada una de las etapas del proyecto. Entonces, ¿quién tiene que conformar el presupuesto? Lo tiene que conformar el experto en cada una de las etapas e irse integrando para que de esta manera se vaya viendo cómo se tiene que ir ejerciendo. Entonces, el presupuesto pues no puede ser construido por el líder o el director de proyecto, tiene que ser, por supuesto, alimentado y diseñado por los expertos y validado por el sponsor, pero eso es relacionado con la metodología y relacionado con la plataforma. Aquí el presupuesto lo va alimentando cada uno de los responsables del ítem o del pulso. Entonces, eso es como está aquí en la plataforma y tiene que ser revisado por el líder de proyecto. Muchas gracias, Efraín. Tenemos otra pregunta de Susana que nos dice, ¿se pueden generar facturas a los clientes desde Monday, aunque no sea un CFDI? No se pueden generar desde aquí facturas, pero se puede hacer que la información de aquí pueda alimentar un sistema de facturación. Sí se puede, habrá que estudiar el caso de negocio,
no se puede facturar desde Monday, pero se puede hacer el flujo de información para que lo puedan facturar en algún sistema que tengan. Pero desde Monday no se puede. Gracias, gracias Efraín. Armando también nos pregunta dónde puedo ver la grabación. Supongo que hablas, Armando, de la grabación del webinar. Entonces te comento que la vamos a colocar en el sitio web de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana a partir de la próxima semana. Entonces todos podrán tener acceso a la grabación de este webinar. Entonces, no sé si tienen otras preguntas, otras dudas que nos quieren compartir. No hay otras preguntas para Efraín, otras dudas por el momento. Bueno, me parece que no, Efraín, que todo está claro para todo el mundo. Entonces, sí, les informo que, les repito, perdón, que de hecho les vamos a compartir este webinar, esta grabación en el sitio web de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, en la parte webinar, a partir del próximo lunes. Entonces podrán verlo otra vez. Entonces, Efraín, no sé si tú quieres, no sé, acabar con algo, decir algo especial a los asistentes, o no sé. Por supuesto que sí. Primero, muchísimas gracias, Alexandre, por el espacio. Gracias a todos por haber asistido, por tomar parte de su tiempo en esta información que considero que es relevante y aporta valor. Y si tienen cualquier duda que tiene que ver con la plataforma o cualquier duda que tenga que ver con iniciativas de transformación digital, por favor escríbanme y por ser afiliados podemos ofrecerles un diagnóstico que no tenga costo para su organización, para que tomen una decisión de proyectos de transformación digital. Agradezco nuevamente a Alexandre y a todos los asistentes. Gracias a ti, Efraín. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu presentación. Gracias a Petri por todo. Y la verdad, bueno, estamos en contacto. Y excelente día a todos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.